Bueno, el sol sale igual, dice por ahí, ¿no? Sandra Mianovich, y nosotros vamos a recibir al decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UCUDAL, doctor Ignacio Bartesagui. ¿Cómo me acordé de ti el viernes? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cris? Buenas tardes. Muy bien. Escuchaba al presidente del Banco Central, Mario Vergara, seguramente tú también lo escuchaste por allí, que decía que, bueno, que el mundo sigue igual con o sin Uruguay. Sí. Uruguay se sí. tiene que preocupar por cuál es su inserción en el mundo. Sí, depende, es que depende mucho de nosotros también. Es verdad que uno siempre tiene que tener una contraparte, que tiene que tener estados interesados y economías que estén interesadas en abrirse y en negociar con Uruguay, con el Mercosur, pero por suerte hoy hay mucho más en el contexto actual, hoy hay muchos países interesados. Entonces es cada vez más importante, Cris, definir una estrategia que yo a veces dudo si la tenemos realmente clara, ¿no? Ese es el tema. Bueno, especialmente cuando lo que se discute o lo que se discutió durante largo tiempo, porque ahora ya está aprobado en diputados y en senadores. Ya tienen, claro. El TLC, ya dimos vuelta a la página del TLC con Chile, pero todavía hay algunas discusiones vinculadas a lo que pasa con la Unión Europea, o a lo que pasa con China, o no tener bien claro cómo nos relacionamos con el Mercosur. Me parece que esos son algunas falencias de nuestra estrategia, de definiciones que aún no hemos tomado claras en cuanto a decir, bueno, vamos a ir hacia este camino y cueste lo que cueste, vamos a llegar. Eso creo que preocupa un poco, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando preguntaban el otro día, bueno, ¿cuánto va a incidir en Uruguay un posible tratado con China? Obviamente ya está incidiendo. Y sí, ya está incidiendo la relación que tenés con China, ¿no? Porque es tu principal mercado. Además está incidiendo la relación o la estrategia que tiene China con América Latina. Obviamente. Que impone una agenda que es más allá del comercio, porque pone una agenda de financiación, una agenda de infraestructura, una agenda de inversiones, una agenda de servicios. Incluso algunos países ya están viendo también las oportunidades que existen en el turismo, o en la complementación con algunas empresas chinas, o en el vender servicios también a China. No, es muy amplio el abanico, ¿no? Pero además lo que está claro es que China avanza con otras economías de América Latina, porque entonces ahí también te impacta, o China también avanza con otros competidores que le proveen alimentos. Entonces la realidad es que hoy China tiene una relación a través de un tratado de libre comercio con Chile, la tiene con Perú, la tiene con Costa Rica, y la inició con Panamá el lunes pasado. Inició negociaciones con Panamá, ya culminó exitosamente la primera ronda, ya se prevé que lo haga con Colombia. Y a mí lo que me llama la atención, Cris, es que ninguno de estos países se ha cuestionado el instrumento. Justamente. Ninguno de estos países ha dicho, no, bueno, vamos a profundizar la relación con China, pero no a través de un TLC, No, Uruguay no termina de entender por qué complica tanto las cosas, Cris, porque... O sea, es que yo no solo no lo termino de entender, sino que me pasa, corregime si me equivoco. Sí. Lo primero que hicimos cuando se habló de un TLC con China fue un informe que salió por allí y hablaba de que se iba a perder o ponía en peligro o patatín patatán. Pero después, desde el mismo origen de ese informe, se empieza a trabajar con China. Entonces estuvimos perdiendo un tiempo inmenso que pudo haber ya dado otro tipo de frutos. Totalmente, porque estos 2 años se ha perdido mucho tiempo, incluso ese informe. Ese informe es un informe que está realizado por diferentes ministerios, los cuales algunos no están de acuerdo con la metodología seguida por el otro ministerio. Esta es la realidad. Ese número al cual tú haces mención es un número que parte de un supuesto equivocado, Cris, sí, claro. Desde el punto de vista técnicamente equivocado. Pero lo hicieron jugar en contra. Y esto lo hicieron jugar en contra, porque aparte incluso, de todos los partidos, algunos se posicionaron en contra por eso, algunos a favor, pero de vuelta la discusión que se dio fue poco técnica y poco seria, en el momento en que uno dice que se van a perder 30.000 empleos tras un supuesto, en base a un supuesto totalmente equivocado desde el punto de vista técnico. Entonces, pero no solo eso, de vuelta, ¿por qué esta discusión de no asumir que el TLC es una sigla? Cris, es una sigla de un instrumento y punto, no es TLC supone liberalismo, TLC supone Estados Unidos, TLC supone... Es una simplificación total. Date cuenta que todos los países de América Latina
cerraron un TLC. Todos los países que se acercaron, que quisieron profundizar la relación con China, lo hacen a través de un TLC. Vuelvo e insisto, el caso de Chile, Costa Rica, Perú, ahora Panamá, inicia negociaciones y lo hace a través de un TLC. No dice, Claro. vamos a buscar otro instrumento. No. Uruguay, ¿por qué tiene que buscar otro instrumento? Si China está interesada en un TLC, si está claro que además son TLCs muy flexibles en cuanto a poder contemplar nuestras excepciones o poder medir, proponerle a China, bueno, no me afectes tanto este sector, porque, Cris, de vuelta, a China no le interesa nuestro mercado, eso lo sabemos todos, porque a nadie hay que explicarle. No hay que explicarle. No hay que explicar que China está buscando un mercado como el nuestro, por supuesto que no. O sea, China tiene otros intereses por los cuales quiere cerrar un TLC con Uruguay. Entonces yo lo que no termino de entender es por qué hacemos dos cosas. Si el TLC es bilateral, porque el TLC tiene que ser bilateral, porque si vos realmente conocés la estructura productiva de Brasil y de Argentina, sabes que Brasil y Argentina te van a decir, la presidencia potente de Uruguay, te van a decir, sí, es importante profundizar la relación con China, ¿cómo no? Pero no van a cerrar un TLC, porque no les interesa. Bueno, pero eso lo dijiste, Ignacio, hace 2 años, cuando destacábamos acá la actitud del presidente de haberse parado fuertemente en hablar de un TLC con China en 18 meses. Exacto, y lo dijo bilateralmente, Cris, dijo que contaba con la anuencia de los países del Mercosur, y todos le creímos, y yo no dudo que en algún momento contó con esa posibilidad, y que después de vuelta los políticos dijeron, bueno, eso no fue tan así, pero ahora en la presidencia pro tempore, yo me desconcierto del momento en que Nino Boa, en la presidencia pro tempore que asumimos hace muy poquito del Mercosur, volvemos a hablar de China, lo que está muy bien, pero volvemos a hablar de una China en conjunto con el Mercosur. Entonces, y de vuelta no hablamos de la palabra TLC, porque no se puede hablar, hablamos de profundizar relaciones. ¿Pero qué quiere decir profundizar relaciones con China? Bueno, la forma de hacerlo de forma amplia y bajando los aranceles en un universo importante de productos y negociando otros capítulos como servicios que sean relevantes, es a través de un TLC, pero es como se llama. Entonces, esta discusión que se da en Uruguay de poner en tela de juicio instrumentos comprobados, instrumentos que favorecen el desarrollo, porque a ver, no se trata de firmar un TLC y creer que Uruguay va a cambiar, vamos a pasar a ser un país de una renta alta, vamos a pasar a tener una per cápita de $40.000. No, Cris, esos son instrumentos que colaboran con muchas otras medidas que hay que aplicar, pero no, nadie está pensando que firmar un TLC con China nos va a cambiar el escenario económico de por vida, ¿no? Sí, no va a ser mágico, pero cuando vos escuchás, por ejemplo, un Nicolás Jodal que te dice, China es un tren que viene a 2.500 kilómetros por hora. Escuchás a un Mario Vergara que dice, cuando fui la primera vez a China con José Mujica, China entendía que había que negociar de país a país, pero después se dieron cuenta que para negociar con determinados mercados tenían que cambiar y ellos fueron cambiando rápidamente las herramientas. Sí, claro, porque son muy pragmáticos. ¿Y nosotros? Y van a seguir cambiando. Yo lo que digo es que nosotros tenemos que cambiar. La discusión va a tener que darse. ¿Por qué? Porque estamos de vuelta muy cerca, Cris, de que realmente, vamos a ver qué pasa ahora la semana que viene, esta semana, con la realización de la cumbre CELAC-Unión Europea, donde ahí los cancilleres se van a juntar con los comisarios europeos y se pasa más a un nivel político de la negociación europea. Pero la semana pasada, los resultados técnicos de vuelta fueron malos. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que nuestra principal negociación en curso tiene altas posibilidades de volver a fracasar. Altas posibilidades de volver a fracasar o de volver a estancarse, o no sé ya qué puede ocurrir con las negociaciones Unión Europea-Mercosur. Ahora, la estrategia que planteás alternativa, ¿cuál es? Porque lo de China no queda claro. Querés pero no querés ir en contra del Mercosur. Entonces, lo que te queda va a ser, bueno, ahora que el Mercosur tiene varias negociaciones abiertas, pero que son negociaciones que van a demorar mucho tiempo, te queda esperar lo que pase en el Mercosur, pero con la incertidumbre política que hay en el Mercosur, porque la verdad que no estamos hablando de que Brasil y Argentina son socios que están pasando una fortaleza política y económica impresionante. No, sabemos que están atravesando lamentablemente sus dificultades. Entonces, de vuelta, ¿cuál es el panorama en términos de inserción externa para los próximos meses o el próximo año para Uruguay?
y cargado de incertidumbre, porque ya no, digo, vamos a olvidarnos de la incertidumbre internacional que es tremenda, por la guerra comercial, etcétera, y que esto además golpea a China, y al golpear a China golpea a nuestro principal socio y nos perjudica. Sí, pero pensemos en hacia dónde vamos. Entonces yo lo que digo es, tenemos que terminar de definir qué estrategia tenemos, y tenemos que decir, bueno, vamos a ir con China solos, vamos a ir en conjunto con el Mercosur, creemos que es posible en conjunto con el Mercosur, porque si no lo que va a ocurrir es que va a pasar el tiempo, y vamos a seguir esperando que otros cierren un acuerdo comercial por nosotros, ¿no? Además yo veía la tabla que tú publicaste hace muy pocos días en las redes de con cuántos países estábamos comercializando y con cuántos no teníamos ningún tipo de acuerdo arancelario, o sea... más del 65% de nuestras exportaciones van a países que no tenemos. Es mucho. Es mucho, Cris. Y esto tiene, digamos, esto en algunos casos es la diferencia entre entrar o no entrar a un mercado. Sigue siendo la diferencia. Entonces, tenemos que seguir insistiendo porque este es un instrumento más que... sin pensar en todos los efectos dinámicos que puede generar un acuerdo comercial, porque... hoy, de repente, no hay incentivos para invertir en un sector que a partir de cerrar un TLC con China, por ejemplo, puede empezar a haber incentivos que antes no existían, incentivos en invertir, por ejemplo. Claro. Porque en el sector alimentos, hoy de repente el sector lácteo atraviesa ya algunas dificultades y no tiene una perspectiva muy de largo plazo, pero bueno, ¿qué pasa? Ese sector lácteo le genera más mercados, que hoy no los tiene. Bueno, podrían existir incentivos de que a personas que se están dedicando a determinados rubros pasen de vuelta al sector lácteo o captar inversiones en el nivel internacional. Así funcionan los efectos dinámicos del comercio internacional y eso ha sido así en muchos países. De hecho, nosotros hace muy poco en nuestro estudio de impacto del eventual TLC Uruguay-China en la universidad comprobamos que Costa Rica, Perú y Chile lograron empezar a exportar productos que nosotros, que nos compiten ahora con nosotros, que antes no exportaban a China. O sea, a partir del TLC con China, generaron nuevas corrientes de exportación en el sector alimentos. Obviamente. Entonces, esto es un efecto clásico del comercio internacional que nosotros lo seguimos sin vivir, porque tenemos todavía la falta de acuerdo con las principales potencias. No tenés con Estados Unidos. Ponerle que ahora con Estados Unidos cerrar un acuerdo comercial es un poco inviable, pero lo podrías haber cerrado en algún momento, porque recordá que Valle lo quiso cerrar, que Vázquez lo quiso cerrar, y por diferentes motivos, en particular a la región, se le dijo que no. No lo cerraste con la Unión Europea porque te vas negociando desde el año 2000 sin poder cerrarlo, y entre otras cosas no lo pudiste cerrar porque dependés mucho de la posición de tus socios, que durante mucho tiempo fue contraria a abrirse con la Unión Europea. No tenés acuerdo con Japón, no tenés acuerdo con Corea, no tenés acuerdo con China. Entonces, hoy la realidad es que no tenés acuerdo con ninguna economía relevante en términos de consumo a nivel internacional. Eso es lo que estamos atravesando, ¿no? Bueno, y ese es un tema que vamos a tener que mirar por sobre todas las cosas ahora que se están redactando los programas. Sí, claro, tenemos que saber que cuando se redacta un programa en materia de política internacional, uno le puede dar una filosofía, un espíritu, pero no sabe nada de nada. Y de hecho fue lo que nos pasó esta vez. Nadie iba a suponer un Trump en el gobierno de los Estados Unidos y todo lo que está causando a nivel geopolítico en el mundo, donde la misma Europa se trata de reacomodar como pueda ante las circunstancias. Sí, el desafío que tienen un país pequeño en momentos donde se están moviendo los pilares del comercio internacional, y por supuesto que Trump está afectando mucho en ese sentido, me parece que cada vez más importante que es tener una estrategia, ¿no? Y conocer realmente la interna y no simplificar, porque escuchar cómo estamos hace tiempo, los comentarios van en que Europa no quiere cerrar con el Mercosur, que es Europa que no quiere cerrar en este momento acuerdos. Pero es raro porque Europa, en el momento que nosotros decimos eso, Europa cerró con Canadá un acuerdo. Sí, yo te iba a decir, Europa renegoció con México. Europa en esta misma semana va a cerrar su acuerdo con Japón, que ya había alcanzado los parámetros en diciembre del año pasado, y ya está cerrando acuerdos con el sudeste asiático. Y ojo, Cris, que inició negociaciones nada más y nada menos que con Australia y con Nueva Zelanda. Entonces, a mí ese cuento, que no es un cuento que tiene cierta validez, por supuesto, en algunas cosas, pero que está sobreexagerado, de que Europa es el responsable de todo, no,
Yo insisto en que hay que seguir mirando un poco para adentro y pensar realmente si esta visión tan proteccionista de Argentina y de Brasil está superada. Sí, yo te iba a preguntar si esto de la presidencia pro tempore de Uruguay cambia un poco el tema y en realidad sí, lo que estábamos viendo, pero Vázquez dijo, no queremos un acuerdito con la Unión Europea. Yo creo que la opinión de Uruguay con respecto a este acuerdo, Cris, sinceramente, no quiero, por supuesto que nuestros negociadores son muy serios, pero hoy no es Uruguay quien marca el cierre de este acuerdo naturalmente, ¿no? O sea, nunca lo fue, pero la negociación Mercosur-Unión Europea es demasiado importante para que pueda Uruguay cerrarla en su presidencia pro tempore. Si se cierra porque hay voluntad política del lado brasileño y bueno, y que por supuesto en Europa se termina de apoyar por parte de Francia fundamentalmente, porque Alemania apoyaría este acuerdo, pero con más debilidad, ¿no? Pero de cierta forma, esto no depende de nosotros, no depende de Uruguay. Lo único que depende de Uruguay es el TLC con Chile, y lo único que sí depende de Uruguay, claramente, es el iniciar o no negociaciones con China, que es ahí donde se comete un gran error. Pero de cierta forma, el Mercosur atraviesa de vuelta un estancamiento, porque vos fijate, Cris, que los últimos 6 meses, a cargo de la presidencia pro tempore de Paraguay, el máximo órgano del Mercosur, que es el Consejo de Mercado Común, es el máximo órgano del Mercosur, aprobó solo 2 decisiones. Sí, venimos como muy mal desde hace muchísimo tiempo. Hay una siesta larga. Claro, es el número más bajo de la creación del Mercosur. O sea, es el estancamiento, 2 decisiones. Es como prácticamente que no se hizo nada durante 6. Y bueno, Macri parecía que iba con viento en la camiseta, pero tampoco se hizo nada durante la presidencia de Argentina. No, se avanzó mucho en lo que tiene que ver con el inicio, con el abrir, digamos, negociaciones nuevas, pero tampoco hay un avance a la larga. No, que no hay avances sustantivos en el Mercosur, eso es evidente. O sea, pero vos me estás contando lo que hace la Unión Europea, y hizo acuerdo con este, hizo acuerdo con este, hizo acuerdo con el otro, y el Mercosur, no. Que por eso es que yo creo que, por supuesto que puede ser más fácil cerrar algunos acuerdos que otros en la Unión Europea, pero lo que hay acá también es no hay una posición, hay un desgaste ya de mucho tiempo, y durante mucho tiempo el Mercosur tampoco quiso cerrar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Se perdió la oportunidad. Entonces ahora, un acuerdito, sí, está bien, pero ¿qué es un acuerdito? ¿No será mejor tener un acuerdito que no tener nada, Cris? ¿No? Esa expresión que ya la he escuchado, pero no de Vázquez la repitió, no sé quién la dijo anteriormente, creo, no sé si fue el canciller de Brasil. Yo esta expresión de acuerdito ya la escuché más una vez, y la verdad que no la comparto. Habría que ver qué es un acuerdito, porque de repente un acuerdito que después se profundiza, o un acuerdito que te genera un impacto de atracción en otras economías, hay que medir bien qué es un acuerdito. Yo creo que nada que se cierre con la Unión Europea es un acuerdito, primera cosa. O sea, uno podrá decir, sí, las cuotas son pueden ser más amplias, tú podrías haber liberalizado algunos sectores que no liberalizaste, podrías haber liberalizado más rápido el sector automotriz, podrías haber agregado algunos temas de propiedad intelectual más profundos. Sí, claro, pero un acuerdito, yo creo que hay que definir bien qué es un acuerdito y pensar que antes de no tener nada, prefiero tener un acuerdito, Cris, porque hoy no tengo nada. La realidad es que hoy no tengo nada. Y el impacto que tiene en otras negociaciones en curso, el fracaso con la Unión Europea, es muy grande, porque Japón está observando qué pasa con el Mercosur y la Unión Europea. Corea está observando, Canadá está observando, la Asociación Europea de Libre Comercio, también está observando. Entonces, si realmente, ¿por qué está observando? Porque esta duda que tenemos vos y yo de si realmente Argentina y Brasil están dispuestos a abrirse al mundo, la tiene el resto del mundo también. A nivel académica, los académicos te preguntan, pero realmente ahora sí estamos pensando en un Mercosur con otra lógica. No, porque todavía siguen estando esas visiones proteccionistas en la región, que son las que a mí me alertan de que las negociaciones en curso van a llevar mucho tiempo, Uruguay no tiene tanto tiempo, y lo que sí estoy convencido, Cris, es que va a darle largas a esta idea de Mercosur-China, pero que no se va a abrir un TLC. Mercosur-China, a mí me lo han dicho las cancillerías de los dos países, no está en la agenda, por supuesto que no está en la agenda, y Uruguay, en lugar de proponer en la agenda algo más realista, propone algo que es para mí muy difícil de alcanzar, que es impulsar a todo el Mercosur a cerrar un TLC con China,
cuando estás en crisis con la Unión Europea y cuando tenés una negociación abierta con tantas otras economías. No, yo creo que de vuelta, el error que hemos cometido durante todo yo creo que ya llevamos muchos años, porque ahora son todos los partidos políticos que cometieron el mismo error, todos. Yo creo que nadie en Uruguay ha sabido gestionar bien la pertenencia de nuestro país al Mercosur. El Mercosur en su momento cumplió un objetivo, pero desde el año 97, 98, pero fundamentalmente desde el 99, a partir de la evaluación de Brasil, Cris, ahí las señales estaban claras en que teníamos que tomar una decisión respecto al Mercosur, y nos hemos demorado. Todos nos hemos demorado, y ahora estamos, me parece que, sufriendo un poco con las consecuencias, ¿no? A mí me asusta un poco todo lo que estoy escuchando, te digo, ¿no? Porque también estoy mirando que bueno, que si en este momento de necesidad de algunos países del Mercosur, como los grandes, ¿no? Brasil, Argentina, no pasa, y ahora están muy necesitados, ¿no? Bueno, es un problema. Me estabas hablando de que Nueva Zelanda y Australia y es otro problema, porque con China ya tienen tratados y compiten con nosotros con holgura total. Entonces también lo pueden llegar a hacer con Europa, porque en definitiva venden lo mismo que nosotros. Claro, pero ahí el golpe sería brutal. Lo que yo me veo, si seguimos hablando de la Unión Europea 2 años más, y dentro de 2 años nos enteramos que la Unión Europea cerró con Australia, ¿ahí qué nos van a decir? Nos van a decir que porque puede ocurrir que en 2, 3 años sigamos discutiendo de este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, y la Unión Europea ya cierre con Australia o cierre con Nueva Zelanda. Podría llegar a ocurrir, porque realmente, ojalá que se cierre, incluso lo que te digo, Cris, ojalá que se cierre un acuerdito con Europa. Un acuerdito. Yo creo que... Por lo menos para empezar, ¿no? Por lo menos para empezar. Si es un acuerdito donde marca una base mínima para poder seguir profundizando y negociando, yo de vuelta insisto en que hay que pensar a ver que es eso un acuerdito, y eso nos podría generar un efecto positivo. Pero yo sinceramente hoy tengo pocas expectativas de que se cierre un acuerdo con la Unión Europea, y tengo pocas expectativas de que pase nada interesante de aquí hasta que termine este gobierno en términos de inserción externa. Lo único que va a pasar es que va a entrar en vigencia el TLC con Chile, que como hemos hablado muchas veces, no tiene un impacto económico y comercial de importancia. O sea, lo realmente importante no está ocurriendo. Lo realmente importante está con muchas dificultades. Pero yo de vuelta, lo que me pregunto es si en todos los partidos hay una visión estratégica y clara de lo que queremos para Uruguay en el mundo. Yo sigo pensando que no está claro, sinceramente no está claro. Y bueno, y este es uno de los temas en los cuales a nosotros, que nos gusta hablar tanto de políticas de Estado, deberíamos llegar a un acuerdo previo, ¿no?, a las elecciones nacionales. Sí, sería fundamental, porque, a ver, obvio que no tiene el mismo impacto que la infraestructura, la educación y otros temas, pero tiene un impacto muy importante para el desarrollo. O sea, no sé, Ignacio, ahí va todo, ¿no? O sea, a ver, si podemos vender, vamos a producir más, nos vamos a desarrollar mejor, vamos a tener más dinero para distribuir, nuestros jóvenes se van a capacitar más, se van a quedar en nuestro país, o sea... Yo estoy de acuerdo, Cris. Hay mucho, se juega todo ahí. Pero sinceramente, con las discusiones que se dieron en el marco del TLC con Chile, yo no quiero ser negativo, Cris, pero yo no creo que en Uruguay estemos prontos, lamentablemente, para tener consensos mínimos en términos de inserción externa. Lamentablemente, creo que todavía hay un grupo importante de la sociedad que tiene diferentes pesos específicos y que pueden trabar la apertura comercial del país en base a argumentos que son muy antiguos y que no tienen en cuenta absolutamente nada de lo que está pasando en el mundo. Y esto yo creo que todavía está muy presente en Uruguay. Yo no sé si es un tema generacional, si es un tema que nos gusta opinar de todo y que todo el mundo, y hay personas que se agarran de cualquier argumento y ellos tienen impacto. Yo no sé, creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por profesionalizar los debates sobre este tema, donde es evidente que el país tiene mucho por hacer en términos de apertura y donde debería haber consensos mínimos de decir, este tema no se discute, ¿saben? Este tema no se discute. Un país como Uruguay, de estas características, agroindustrialmente competitivo, con sectores de servicios competitivos, de 3 millones y pico de habitantes, que está encerrado en un Mercosur proteccionista con un arancel muy elevado que no necesita. Bueno, este tipo de países necesita abrirse al mundo.
¿Qué sectores van a afectarse? Bueno, este sector, bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo lo protegemos? ¿Cómo le aplicamos una política de reconversión? Bueno, esa tendría que ser la discusión de consenso. Hoy me parece que la discusión que se está teniendo es otra. Hay muchas personas que dicen, no me quiero abrir por esto, por esto, por esto. Y eso nada tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Bueno, la realidad es que o salimos o no salimos. Volvemos a la frase del principio, la de Mario Vergara. El mundo va a seguir marchando, comprando y acordando con o sin Uruguay. Y cada vez más rápido, Cris. Y cada vez más rápido. Y la otra, si nos ponemos a mirar todas las idas y venidas de distintos protagonistas de la política nacional que viajaron a China en el último año. Sí, no queda uno por ahí. No podríamos decir que no nos interesa, ¿no? No, claro, es que han viajado todos. No un viaje, 1, 2, 3, 4. Bueno, eso también es porque hay que reconocer, Cris, que la estrategia de China también es de invitar, mostrar lo que está pasando. No, está perfecto, pero igual fueron, hicieron acuerdos y buscaron capitales, inversiones y vender. Totalmente. Es que ir en contra de eso, lo que parece absurdo es que si en eso estamos de acuerdo, porque tenés razón, en eso parece que estamos todos de acuerdo, porque todos los partidos políticos han ido, todos los sectores han ido, porque por supuesto que el presidente también fue, todos los sectores productivos han ido. Ahora, la pregunta es, la discusión pasa a ser ¿con qué instrumento nos relacionamos con China? Eso no debería ser una definición del Poder Ejecutivo con los negociadores, gente especializada que diga, no, mirá, China cierra este tipo de instrumentos permiten esto y ya está. No, porque Uruguay quiere innovar en una forma de relacionarse con el mundo que no es la que se relaciona en ningún país de nuestras características, Cris. O sea, realmente... Mira, yo me río contigo porque el otro día le pasaba a un amigo un artículo, ¿no? Que tenía que ver con inteligencia artificial y con blockchain. Entonces estaba viendo los principales países donde se aplicaba la inteligencia artificial, el blockchain. Prácticamente todo va a estar en una nube, todo va a estar intercomunicado, todo, y esto es ahora ya. Entonces yo miraba, ¿no? Nuestras posibilidades, nuestro país, nuestro laboratorio, nuestros jóvenes que vienen con todo, decía papucha, ¿no? Tenemos. Sí, claro, pero tenemos que ya definir este es el mundo, si estamos atrasados, vamos a pensar que ya estamos un poco atrasados, que la película ya empezó, pero bueno, vamos a sentarnos rápidamente a ver la película y actuar. No podemos seguir discutiendo si esa es la película adecuada. No, Cris, esa es la película. No discutamos más. Uruguay no puede realmente pensar que va a crear una nueva forma de integrarse con China. O sea, es un absurdo total. Realmente hay que intentar de una vez por todas asumir que la película ya empezó. Y nosotros tenemos que asumir que esa es la película. Lo que ocurre en el mundo está ocurriendo sin Uruguay o con Uruguay, y tenemos que subirnos rápidamente a ese tren. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Con una estrategia para saber qué ganamos y qué perdemos, porque por supuesto que se gana y se pierde en el comercio internacional. Lo que tenés que saber es cuánto vas a ganar, cuánto vas a perder, quiénes ganan, quiénes pierden, y a partir de ahí generar políticas de Estado. Esa es la forma en que opera el comercio internacional, pero opera a otra velocidad, no opera a la velocidad de las discusiones que se están teniendo en Uruguay. Por eso hay que intentar de una vez por todas dar vuelta a la página y decir, bueno, esto y esto y esto, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, de ahí en adelante que el Poder Ejecutivo avance, que pida lo que tenga que pedir, si necesita más negociadores, más apoyo, más lo que sea, más apoyo para Uruguay 21, para la promoción, más, perfecto. Pero ese es el consenso y hacia ahí vamos. Eso es lo que no deberíamos seguir discutiendo, y ojalá que en algún momento se deje de discutir, ¿no? Y bueno, lo que tendríamos que aprender es que no deberíamos ser nosotros los que pongamos la muralla. No, claro, porque murallas van a aparecer muchísimas y ya de por no, además ya se tiraron las murallas. No, las murallas ya se tiraron, Cris, y las que los quieren volver a construir no va a tener efecto, porque el comercio internacional y ya la importancia del comercio electrónico, la importancia de los servicios, ya no hay murallas. Entonces, crear murallas ideológicas o filosóficas en pleno siglo XXI es algo que está bueno, que tarde o temprano la gente se va a dar cuenta que eso no tiene ningún tipo de impacto y va a asumir que el camino es uno, pero para un país pequeño es bueno que no perdamos más tiempo, ¿no? Bueno, yo
Te voy a decir gracias ahora, pero le voy a recomendar a la gente que te siga en Twitter. Uno va diciendo todos los días en el muro de Ignacio números y noticias que vinculan al mundo, que muestran cómo se van de alguna forma relacionando los unos y los otros. Y está bueno, ¿no? Porque uno tiene que empezar a trabajar con datos y con cosas para darse cuenta, bueno, cuál es nuestra realidad y cómo el mundo se va moviendo al nuestro alrededor. Son cosas vitales. Sí, eso intentamos, eso y con los números, a veces son un poco aburridos los números, Cris. Bueno, yo te sigo mucho. Pero me parece que es importante poner números y ir explicando un poco lo que pasa a partir de ciertos argumentos técnicos, ¿no? Pero claro, porque además el que piensa, yo estoy fuera, esto es para los grandes, no, hoy hasta si plantás zanahorias estás dentro del mundo. Porque va a llegar un momento en que las tengas que sacar fuera del país. Simple. Sí, totalmente, es así de simple. Un abrazo enorme, Ignacio, qué lindo tenerte por acá. Muchas qué lindo gracias. razonar juntos. Te agradezco y estamos en contacto. Fuerte abrazo.